noches, bienvenidos a todos. Antes que nada queremos pedirles una disculpa. Hubo un verdadero evento masivo hace rato, porque hace unos días, el 21, se celebró una vez más el fallecimiento, un año más, de ni más ni menos que la causa de este museo, León Trotsky. Entonces, los baños están poco presentables, pero ya no hubo tiempo de darle una shaneada. Así que les pedimos una disculpa, pero de veras sean bienvenidos. Estamos celebrando y recibiendo a una gran narradora, que es la Carolina Velázquez. Ella al igual que otros 6 amigos que formamos el grupo Sol Azul, empezamos a experimentar aquí en el Trotsky las funciones del cuento. Nos reuníamos allá en la cafetería, con lluvia, con avispas, con abejas, con el ruido de la avenida. Todo pasaba en aquellas funciones. Había ponche, había café, una vez creo que hubo hasta tamales. El caso es que fuimos creciendo como narradores y el Trotsky nos fue valorando nuestro trabajo hasta que nos dio este gran lugar en el que ahora estamos. Y ahora recibimos así a una de aquellas fundadoras que seguimos trabajando y luchando porque la narración oral se mantenga viva ante tanto video, ante tanta cosa prefabricada, cuando la imaginación es lo único que puede hacer que el mundo ya no sea plano y se vuelva otra vez redondito, redondito. Demos con un fuerte aplauso y una gran bienvenida a una función que habla por sí sola. Y pues ¡vámonos! Que aquí está Amor sobre Rieles. Bueno, pues gracias por estar aquí y sobre todo gracias al grupo de Río Abierto de Cuenteras y Cuenteros que han sostenido este espacio. No es fácil estar todos los meses conservando un espacio para algo que aún todavía no tiene los grandes públicos masivos. Pero para eso trabajamos, ¿verdad? Para que cada vez haya más público y nos enamoremos cada vez más de la palabra. Bueno, pues ahora les quiero invitar para que guardemos silencio. Si alguien todavía por ahí tiene algún celular, lo puede apagar. Y en silencio empecemos un viaje. Irapuato, 20 minutos para cenar. Socorran a este pobre ciego de los ojos que no es. Los amores y todos quieren terminar. Unos están esperando, otros llegan y se van. Dime desde que tú llegas para
Yo tengo el orgullo de llevar en la sangre y el corazón el espíritu ferrocarrilero. Y es que mi papá, desde la juventud hasta los 73 años, trabajó en Ferrocarriles Nacionales de México, la empresa que el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó en 1937. Y que ahora está concesionada a empresas privadas, la mayoría de ellas extranjeras, como Kansas City, Ferrosur y Ferromex. A mi papá siempre le gustó el movimiento. Era vago, amiguero, amante del fútbol y apasionado de un equipo que tenía como signo a los Potros, el Atlante. Y como buen amiguero, le encantaba el movimiento. Por eso mi papá decía que se había hecho ferrocarrilero, para andar de aquí para allá, por todas partes, por el norte, el sur de México, por el poniente, el occidente, por el istmo de Tehuantepec y por la península de Yucatán. Por eso se hizo ferrocarrilero. Y bueno, cabeza dura, vago, amiguero, que se iba a jugar fútbol allá en las calles del Carmen, atrás de la catedral, no iba a la escuela, un día dejó de estudiar, no terminó la secundaria y el abuelo le dijo: aquí no mantenemos vagos, ¿no quiere usted estudiar? A trabajar. Y el abuelo, que se la cantó derecho, se la cumplió. Así es que la abuela Cristina buscó a la tía Augusta, que quería mucho a mi papá, porque ella no tenía hijos y él era su mero consentido, y las dos empezaron a buscar, a preguntar y a encontrar. Así es que unas semanas después, más bien algunos meses, mi papá ya estaba trabajando en Ferrocarriles Nacionales de México, en el departamento de Express. ¿Qué era el departamento de Express? Un lugar de pequeña carga que se anexaba, se ponía en un carro de ferrocarril y se anexaba al tren de pasajeros. Ahí si usted quería cambiarse de casa, podía llevar su refrigerador, la estufa, los tanques de gas, la ropa, todo envuelto en cajas, todo aquello que ahora transportamos en trailers o en camiones. Ese era el servicio de Express. También se repartían flores, se repartían frutas, harina, leche, crema, y las revistas que se publicaban aquí en el Distrito Federal se distribuían por toda la República Mexicana por el servicio de Express. Pues mi papá entró a trabajar ahí como estibador. Los estibadores jalaban la mercancía del camión y la subían al carro del ferrocarril. Y bajaban las mercancías del carro de ferrocarril para subirlas al camión. En un diablito, mi papá empezó a trabajar de 12 de la noche a 6 de la mañana en esta tarea. Le costó trabajo, pero pudo. Entró como extra, supliendo a los trabajadores que faltaban o a aquellos que andaban de vacaciones. Mi papá decía que con el ferrocarril llegó la modernidad a México a finales del siglo XIX y que también gracias al ferrocarril, como era un servicio muy barato, se había desarrollado en el país el comercio, la industria y la agricultura. También decía mi papá que por el ferrocarril había pasado la historia de México. Bueno, lo que esperamos es esta bella foto. La historia que les voy a contar tiene que ver con la cristiana. Eran tiempos difíciles en el país. Ya había pasado la revolución y los problemas seguían. Ahora, entre la jerarquía católica y el gobierno del presidente Calles. Le llamaron la cristiada porque los guerrilleros que apoyaban a la Iglesia Católica tenían un grito de guerra. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! En estos tiempos aciagos,
Los campos estaban llenos de osamentas. La gente huía de la miseria y el hambre. Y en uno de esos días, un ferrocarril iba caminando por la vía férrea del norte al centro de la República Mexicana. Quería llegar a la capital. Una locomotora de vapor jalaba 10 carros llenos de víveres. Atrás había otros 6 carros llenos de reses muertas de sed y de fastidio. Y hasta atrás del ferrocarril, hasta la punta, había 2 carros de carga atiborrados de gente. Eran campesinos y sus familias que huían de sus establos vacíos y de sus tierras de cultivo que estaban secas. En aquel carro, en uno de esos 2, las mujeres iban sentadas junto a una de las paredes como si fueran unas gallinas cluecas a punto de vuelar. Del otro lado, en la otra pared, estaban los hombres cuchicheando en voz baja los acontecimientos del país. Malaya la bola, se llevaron mi 30-30 y hasta mi caballo. No, pues te fue bien porque a Tomás Andrade le robaron a su vieja y hasta a su hermana. También comentaban el paisaje que miraban a través de la puerta y de los huecos que había entre la madera del carro. Mira nomás, esas tierras heladas, no quedaron ni los guisaches. Y esas cabras flacas parece que vuelan. No, pues el frío estuvo duro, porque las tierras todas helaron. En la parte más cómoda del carro, del otro lado, estaba un fraile nervioso, con los ojos cerrados, pasando un rosario, una cuenta tras otra en las manos, y diciendo algunas plegarias. Tenía miedo que algún militar o alguien de gobierno de calles entrara y ahí seguía con las plegarias. Un grupo de mujeres le contestaba en voz alta. Del otro lado, estas plegarias del fraile se confundían con un hombre que estaba en un lecho improvisado de paja, moribundo, con dolores en el pecho y con una tos continua. Tenía pulmonía fulminante. Junto a él, su hija, amarillenta y llena de pecas, intentaba consolarlo. ¡Ya, pa, sosiéguese, por favor! Unas señoras que estaban ahí cerca trataban también de ayudarla. Tenga, niña, este tabaco, mastíquelo para que le ponga unos chilladores. No se preocupe, ahorita que lleguemos al siguiente pueblo, le vamos a comprar unos blanquillos para que se sustancie. Arrópelo bien, niña, para que se trasude el daño. La joven solamente se tomaba la cabeza desesperada y la hundía entre las rodillas. Mientras esto sucedía, los hombres seguían recargados sobre la pared del carro, cuchicheando, fumando unos cigarros de hoja que empezaron a llenar todo el ambiente de un humor picante. Se empezó a confundir este olor con el sudor agrio y los orines de los pañales de niños que allí estaban. Las niñas y los niños estaban en el piso, titiritando de frío, llorando a cada rato. Aquello era una confusión y la gente seguía casi pegada codo por codo. De repente, el tren empezó a respirar más fuerte y se detuvo. Por una de las puertas transversales se empezó a escuchar el rumor de una estación donde había llegado el tren y como si fuera aquel rumor una olla que estuviera hirviendo encima de la estufa. Se subió un gigantón, pegando con los codos a la gente que se encontraba, y atrás de él una señora regordeta que traía un niño en un rebozo en la espalda, además de una canasta y una jaula con un loro. Atrás de la mujer regordeta venía una bola de rancheros que empujaron todavía más a la gente, pasaron por encima de los niños, de las mujeres,
pisoteando a quien se encontraban ahí. El carro se atiborró más de gente. Después de un frenón, y los que estaban parados se les doblaron las piernas y allá fueron a dar encima también de las demás personas. Se oyeron quejidos, se oyeron groserías y maldiciones y una que otra carcajada. Después el tren siguió su curso. El sol se fue metiendo y después de la tarde llegó la noche, así nomás de repente, como el zarpazo de un leopardo. La gente empezó una conversación. Y ustedes, les preguntó a los que llegaron, ¿de dónde son? Aquí nomás, del Valle de Cuautitlán. Vamos para la capital. ¿Falta mucho? Titipuchán, les contestó otro. Después de la obscuridad completa, en aquella multitud que iba toda apretujada, ya casi pegado cuerpo con cuerpo y cabeza con cabeza, empezó alguien a rolar una botella de tequila. Con el tequila, la alegría inundó al carro. Y aquello estaba entre la alegría y la confusión, porque el padre seguía con sus plegarias, el hombre que estaba moribundo seguía con sus quejas y con su tos continua. Aquel olor seguía más agrio y los orines de los niños impregnaban a todas las narices. Y las canciones empezaron. Con voces destempladas, una y otra voz siguió cantando. Así la gente, después cansada, tardó del Valle de Cuautitlán a llegar aquí nomás a Tacuba 3 horas. Después el tren, en un frenón fuerte, se detuvo. El conductor se bajó y gritó: ¡hasta aquí llegó Cuartilla! ¡Todo mundo abajo, porque por órdenes superiores nadie puede entrar a la ciudad! La multitud soñolenta de rancheros campesinos y de aquellas mujeres y niñas y niños obedeció como si fueran borregos de un rebaño, se levantaron y bajaron. En aquel carro solamente quedó la basura en cada uno de los rincones, este ambiente a olor, y allá, en completa desolación, la joven, con su rostro amarillento, lleno de pecas, tratando de ayudar a bien morir a su papá. Sal, alma cristiana, de este cuerpo pecador. No cabe duda, eran tiempos difíciles en el país. Que la culpa era de los trabajadores. Le molestaba que tuvieran un sindicato que defendiera sus derechos sindicales y por eso decía que no había invertido más en el ferrocarril. La realidad fue otra. Las políticas económicas del gobierno privilegiaron el transporte por carretera y las cifras son muy exactas. En 83 años, solamente la vía férrea creció en 33%, mientras que la vía por carretera creció en 60 años 23.000%. Sobre este servicio malo y lento, mi mamá tenía muchas anécdotas, como aquella de los dos compadres. En los años 60 había un servicio que salía de la Ciudad de México, se conectaba por Guadalajara para llegar al norte, a Nogales o a Mexicali. Este servicio, cuando llegaba a Guadalajara, tomaba un tren que se llamaba el Subpacífico. Y era tan malo y lento que le pusieron el Subpaciencias. Y un día, dos compadres se encontraron. Uno en burro y el otro estaba en el Subpaciencias. Y el del tren le gritó al compadre: ¡Ey, compadre, véngase para acá! Aquí va a estar más cómodo. No, compadre, le contestó el del burro,
porque llevo prisa. Pues bueno, a mi papá le costó trabajo ser estibador, porque además de este turno que tenía en la noche de 12 a 7, también no tenía planta y todos los días tenía que llegar para ver si había trabajo. Si no había quien suplir, entonces de regreso a la casa. Había trabajo, había salario. Si no, pues no, las bolsas vacías. Pero había que regresar al otro día para no perder la posibilidad de después tener una planta. Y bueno, mi papá con el tiempo tuvo una planta y logró tener una ruta y se fue a camino. Aquel servicio de express que estaba conectado al tren de pasajeros. Ese tren de pasajeros que tenía un servicio de primera, donde había unos asientos de tela cómodos, un servicio barato y tampoco tan caro, y después había un servicio de segunda, donde había unos asientos de madera, uno encontrado frente al otro, y después venía el servicio de pulmón, que tenía camas, que bueno, más bien eran asientos que se hacían cama por la noche, en el día eran asientos, y tenía además una tapa que por la noche bajaba y se tendía otra cama. También tenía compartimientos especiales donde podía haber un baño particular para quien lo contratara. Además tenía coche comedor y hasta coche fumador. Bueno, pues en este servicio con mi papá se iba en cada una de estas rutas, iba y venía al norte y de ahí traía fayuca. Y bueno, el tiempo de la fayuca mejor para la casa cuando hacíamos nuestro agosto era diciembre, más bien antes, en noviembre. Cuando mi papá traía luces de colores para los árboles de Navidad, para el nacimiento, traía trenes de pilas, traía juguetes, muñecas de cuerda y bueno, se vendían como pan caliente. En uno de estos carros del tren de pasajeros, en un carro de segunda, sucedió esta historia. Una mañana, dos hombres viajaban allá por los finales de los años 40, cuando ya había terminado la Segunda Guerra Mundial. Viajaban por el centro de Veracruz, iban para Chiapas. En un saco, adentro en la bolsa, muy cerca del corazón, llevaban su tesoro más preciado. Una credencial donde estaba su nombre y una fotografía de óvalo que los acreditaba como periodistas. Tenían la ilusión de hacer unos reportajes para una revista que los acababa de contratar y confiaban en su buena estrella y que después podrían tener su propio periódico, primero una hoja volante, después un diario que distribuirían en todas las esquinas de los puestos de periódicos del estado de Veracruz. Con estas ilusiones los dos periodistas platicaban cuando el tren se detuvo en la estación de Córdoba. Ellos iban sentados en estos asientos de madera del carro de segunda, uno enfrente del otro, junto a la ventana. Cuando el tren se detuvo en Córdoba, subió una mujer bajita, delgada, de pelo blanco, con la piel arrugada como pergamino, una mujer vieja, ya muy vieja, que todavía se veía fuerte. Traía envuelto el pecho y la cabeza con un rebozo. Y en cada mano un bulto con una canasta que le colgaba en el codo. Atrás de ella venía un cargador. Y el cargador traía un costal. Un costal lleno de algo que cuando el cargador le movía tintineaba como si tuviera muchas sonajas de metal. La mujer se paró junto a estos dos hombres, les saludó, buenos días, y los dos hombres no le respondieron, sino que se acercaron, le tomaron los bultos, los pusieron en uno de los asientos y después metieron aquel costal que tintineaba debajo del asiento. El cargador se fue
La señora se sentó junto de ellos, extendiendo una enagua negra que llevaba, plagada de lunares blancos que parecían estrellas en un cielo nocturno. El tren empezó a moverse, empezó a bufar. Poco a poco caminando fue dejando a la estación postes, casas y jacales. En un rato, poco después, el tren empezó a correr como si fuera un caballo que iba a campo traviesa. El calor adentro del carro era sofocante. La ropa se pegaba al cuerpo de tanto sudor. Entró entonces un hombre que vendía con una cubeta con botellas hundidas en el hielo, gritando: ¡limonadas, refrescos, cervezas bien frías! ¡Cervezas!, gritaron los dos periodistas, lo llamaron y pidieron una ronda. No se olvidaron de su vecina, le preguntaron qué quería y la señora dijo que una limonada. Empezó entonces la primera ronda, la segunda, la tercera, cuarta, quinta, hasta que completaron 8. 8 limonadas que la señora también se tomó, porque los periodistas se bebían las cervezas. Pero los dos periodistas empezaron a mirarse uno frente al otro cuando se dieron cuenta que cuando la señora tomaba una limonada, la destapaba, cogía la corcholata y la guardaba en aquel costal que estaba abajo del asiento. Después, cuando ellos destapaban las botellas de cerveza y tiraban las corcholatas en el piso, ella las recogía y las guardaba. Después, cuando se terminaba la limonada, se iba al corredor del carro y ahí recogía todas las corcholatas que la gente tiraba y las guardaba en el costal. Pero bueno, la curiosidad siempre mata al gato y más a un periodista. Así es que uno de ellos le dijo: señora, ¿y usted para qué quiere toda esa basura? Son para mis niños, le contestó ella. ¿Para sus nietos? No, para mis hijos. Pues ¿cuántos años tienen sus hijos? No, si ya son hombres, están hasta casados. Los dos periodistas se miraron y con la mirada se dijeron que seguramente la señora estaba medio... La señora, que se dio cuenta, les dio santo y seña de su vida y les explicó lo que ellos directamente no le preguntaban. Tenía 3 hijos, 3 hombres y una hija. La hija vivía en Jalapa y los 3 hijos vivían en diferentes partes del estado de Veracruz. El mayor había puesto una fábrica de refrescos, de limonadas. Y como después de la Segunda Guerra estaban tan caros las corcholatas y escaseaban tanto, ella se dedicaba a juntarlas. Los hijos juntaban dinero, se lo mandaban a ella para que fuera de visita a Jalapa con la hermana y después los pudiera visitar por lo menos una vez al año. El mayor tenía una fábrica de limonadas y le había ido tan bien que el segundo había puesto otra. Y le había ido tan bien que el tercero puso otra. Y el tercero la había puesto en Loma Bonita. La fábrica estaba enfrente del tren del Istmo. Loma Bonita, este lugar famoso por sus maderas preciosas, sus bosques, sus frutales, sus cafetales y sus cocoteros, pero más conocida en México y otras partes por la piña. La piña buena de México se siembra en Loma Bonita. Y a este lugar iba la mujer a visitar a su hijo y llevarle su tesoro y su regalo de cada año, un costal lleno de corcholatas. Los periodistas continuaron con una ronda y otra ronda y la mujer renunció a las limonadas. Ya sabían qué hacer con las corcholatas y las guardaban en el costal abajo del asiento. Ya no las tiraron en el suelo. Después el sol fue cayendo poco a poco y todavía vieron cómo iluminaba las lagunas, los campos y cómo los pájaros caían con su peso sobre las ramas de las palmeras.
por un puente metálico y pudieron ver que ya estaban en la cuenca del Papaloapan y su zona de ríos. Desde el puente vieron el caudal del río Papaloapan. Estaban en el centro del país, o más abajo del centro, muy cerca del Istmo, donde se cruza el centro de Veracruz, el sur de Puebla y el norte de Oaxaca. La noche cayó y todo fue oscuridad. Los moscos empezaron a meter por las ventanas, molestando a la gente, y el calor era todavía más sofocante. La señora les preguntó a los periodistas: ¿cuánto falta para Loma Bonita? Déjeme ver, 3, 2, 4 estaciones, le dijo uno de los periodistas. 4 estaciones, ya un poco mareado por las cervezas que se habían tomado. Pasaron algunas, el periodista creyó que la cuenta ya la había hecho y le dijo: ahora sí, prepárese señora, porque estamos a punto de llegar a Loma Bonita y el tren para Micoque. Y todo está muy oscuro. Los dos se prepararon, uno le ayudó con los bultos, sacaron aquel costal, uno se fue con ella, cuando el tren se detuvo bajaron, y el otro le pasó a pie de ventanilla todos los bultos y el costal de corcholatas. El tren empezó a moverse ya para marchar, y el periodista que estaba con ella subió al estribo, y desde ahí, junto con su amigo que estaba desde la ventana, vieron como ella se despedía y estaba ahí parada, rodeada de moscos, con su rebozo, aquella enagua negra, llena, plagada de lunares blancos que parecían estrellas en el cielo nocturno, con sus bultos y sus corcholatas. Después, el tren siguió su curso. Los periodistas renunciaron ya a las cervezas y se fueron en silencio. En la siguiente estación, el garrotero empezó a gritar: ¡Loma Bonita! ¡Loma Bonita! ¡Loma Bonita! Los periodistas se quedaron de una pieza, imaginando a aquella mujer sola en la oscuridad, con sus bultos y su rebozo, despidiéndose de ellos. A su desolación llegaron los vendedores a cubrir con sus pregones el carro. Piña, piña, compre la piña, 10, 15 centavos, compre la piña de Loma Bonita, piña, piña, piña. Y el tren siguió su curso al igual que la vida. Pues resulta que los ferrocarrileros tenían bajos salarios y pocas prestaciones, sobre todo después del movimiento vallejista del 58 y del 59, que el albur corrió por toda la empresa. Pero había 2 prestaciones que en la familia disfrutamos mucho. Una, el Hospital Colonia, que estaba, las instalaciones aún permanecen, en la zona de Sullivan y Villaluquín, donde ahí el servicio médico era gratuito. En la farmacia se hacían ungüentos, tónicos, que ahí mismo se elaboraban, donde además nacimos mis hermanas y mi hermano. Mi mamá la operaron de varices en las manos y en las piernas, de una úlcera, y a mi papá de una hernia en el abdomen. La otra prestación era un pase anual con el que la familia podía viajar gratis por cualquier lugar a donde llegara el tren. Con este pase conocimos Oaxaca, conocimos Guadalajara, el norte de México, Sonora, el puerto de Veracruz. También fuimos a viajar por Guanajuato, llegamos a Michoacán y disfrutamos en la estación de Pátzcuaro del atole de tamarindo y las corundas. Pues con este pase mi familia, mis hermanos y yo y mi mamá viajábamos todo el año, bueno, cada año en diciembre, para ir a Sonora, donde estaba la familia de mi mamá, en el norte. ¿Y en dónde creen que viajábamos?
en su paciencia. Salíamos de Buenavista aquí a las 7 de la noche, con la emoción de que mi papá nos despedía por la ventana, y ahí estábamos diciéndole adiós y mi papá corría para despedirnos hasta que ya nos alejábamos para despedirnos de él. Después nos metíamos al tren de Pullman, al carro de Pullman, y oíamos las campanadas del llamado para entrar al coche comedor. Después de la cena nos íbamos a dormir, ya estaban hechas aquellas camas, estaban tendidas, y al otro día despertábamos ya llegando a Jalisco. Nuevamente se anunciaba con una campana el tiempo para ir al comedor a desayunar. Y ahí nos comíamos los mejores hotcakes con miel de maple y café con leche. Después arribábamos a Guadalajara. Si iba el tren a Nogales, teníamos que bajar en Guadalajara, pasar todo un día en Guadalajara, paseábamos por parques, compraba mi mamá un pollo rostizado que nos comíamos ahí, y después en la noche a las 7 volvíamos a regresar a la estación para tomar el tren y poder irnos en el Subpaciencias y llegar a Ciudad Obregón, Sonora. Si teníamos la suerte de tomar el tren de Mexicali, ese era directo. Así es que salíamos a las 7 de la noche de aquí de Buenavista y podíamos llegar hasta, después de todo un día que recorríamos, hasta la mañana siguiente a Ciudad Obregón, Sonora. Eran maravillosos estos viajes. Ahí mis hermanos y yo disfrutábamos de los palitos chinos, de la lotería, con baraja poco porque a mi mamá no le gustaba, mientras ella tejía, jugábamos matatina, también las serpientes a las víboras de escaleras, jugábamos basta, y cuando era la letra y nos teníamos que saber el abecedario, basta, y nos divertíamos. Era un lujo viajar en ferrocarril. Podíamos ver los paisajes, las montañas, los ríos y a veces también el mar. Pues cuando mi papá salía, ya teniendo una ruta, de las bodegas de Pantaco, donde estaba el servicio de express, en Vallejo, allá en la delegación Azcapotzalco, bodegas que hoy están prácticamente abandonadas y desmanteladas, después iba a la estación de Buenavista. De ahí salía, y cuando el tren de pasajeros se iba, se podía ver a los lados las casas y los campamentos de las familias de los peones de vía, donde vivían con la señora y toda su prole. Los peones de vía eran trabajadores que pasaban la mitad del año poniendo los rieles de la vía de la carretera férrea. La otra mitad del año la pasaban corrigiendo los desniveles. Mientras ellos elaboraban este trabajo, lo desarrollaban, jalaban, la empresa llevaba una máquina donde jalaban los carros donde vivían sus familias. Estos carros estaban divididos por la mitad y una familia de un lado y la otra en el otro. Eran carros destartalados de madera o de metal. Podía casi oírse y sentirse lo que pasaba de uno y de otro lado. En estos carros que se viajaba, se llegaba a un lugar donde los trabajadores estaban trabajando, ahí se establecía el campamento y se convertía aquello en el territorio de las esposas de los ferrocarrileros. No había servicio de luz, de agua, de gas. No había escuela, no había en muchos de los lugares donde comprar los víveres, ni siquiera un pueblo cercano. A veces la empresa jalaba con un carro con un tanque de agua. Cuando esto sucedía, las mujeres tenían que agarrar el agua para poder tener el servicio adentro de su casa, de lo que era su casa. Ahí metían todo. La mesa donde comían, los bancos o las sillas, la cama o las camas, la ropa, las cobijas, la estufa de leña, los enseres, sus santos, sus calendarios, sus macetas, sus gatos, sus perros, sus pájaros y hasta el pelo. Lo más difícil era el traslado, porque la empresa de repente podía sorprenderlos.
Si no había agua, las mujeres se habían ido a lavar al río, y en el río, si aquella mujer se quedaba porque no oía que el mayordomo, que él estaba a cargo de todos los trabajadores que estaban organizados en algo que se llamaba las cuadrillas sistemales, pues aquella mujer se quedaba. Y había que esperar otro tren que viniera después por ella. Si había agua en el tanque, en la hora del baño, había algún carro, sobre todo en los de madera, donde se podía pasar por uno de los agujeros una manguera. Ahí se ponía una bandeja, en la bandeja se bañaban y las mujeres aprovechaban para que el agua jabonosa cayera y lavaran de rodilla el piso de madera. Afuera estaba el sello de las señoras, las esposas de los peones de día. En los tendederos donde ponían su ropa, donde había calzones, pantalones, faldas, vestidos, calcetines, cobijas, toallas, y también en las macetas que colgaban con latas de Clemente Jacques e desde chiles, y donde ponían sus flores, sus plantas medicinales, sus claveles jaspeados, sus rosas, sus malbones. Era la vida sufrida, dicen estas mujeres, en los campamentos de los peones de bien. Ahí muchas de ellas parieron a sus 11 hijos, ayudadas por una partera a la que le llamaban rinconera, y sus hijos, ninguno nació en el mismo lugar. Uno tiene acta de nacimiento de Zacatecas, otro de Puebla, otro de Chiapas, otro de acá, del Valle de México en el estado, en Puebla, otros por Veracruz. Las actas de nacimiento son todas diferentes. Ninguno de sus hijos terminó la escuela. Ellas además ponían su sello adentro del carro. Pegaban calendarios en las paredes del carro, calendarios que podían ser de un pescador con botas de hule, podían ser de unas montañas nevadas en un lugar helado con pinos, desconocido en México, podía ser un hombre azteca, donde también en esas paredes colgaban a sus santos con unas tachuelas de colores y ponían sus velacras. En la única puerta del carro ponían unas cortinas de tela que el aire volaba hasta el lugar donde ellas tenían el comedor. En la mesa colocaban un mantel de plástico de colores, encima ponían los platos y los cubiertos de peltre, los vasos de cristal que estaban adornados con una flor en la orilla muy cerca donde se tomaba. También estaba la cama con las colchas que ellas remendaban y fabricaban con pedazos de tela. Y en una de esas camas se podía ver una manzana mordisqueada, una resortera, un peine con dientes rotos, un pantalón de mezclilla medio remendar. Las mujeres dicen que también la vida era feliz en los campamentos, que cuando les avisaban a tiempo, varias se ponían sus mejores galas. Les gustaba asomarse por el carro y despedir o saludar a la gente por donde el tren iba pasando, que conocieron toda la República y que a veces, cuando había río, se organizaban, iban al río y ahí se ponían a pescar. Después, confiesan las mujeres, cuando venían de regreso con el pescado, se metían a la milpa y se robaban los elotes. Después llegaban al campamento, prendían un fuego en el centro y en esa fogata asaban los elotes y en la hoja de maíz cocían los pescados. Los niños volaban papalotes y también jalaban cajas de cartón de esas de jabón con un mecate diciendo las niñas se juntaban de las manos en una ronda y cantaban: el patio de mi casa, que es particular, se riega y se moja como los demás. Agáchense y vuélvanse a agachar, las niñas bonitas se vuelven a agachar. Chocolate, molinillo, estirar, estirar, que el demonio va a pasar. Eran las niñas
que muy probablemente cuando crecieran se iban a casar con un ferrocarrilero, con un peón de vía. Y eran los niños que muy probablemente cuando crecieran iban a ser un ferrocarrilero. Ahora, en México, en este 2012, en la Ciudad de México, todavía queda el último campamento de los peones de vía y sus familias. Está en la zona donde colindan las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en Santo Tomás, la Normal Superior y las instalaciones del Canal 11 de televisión. Ahí están las señoras con sus esposos, algunas viudas, otras con sus maridos jubilados, viviendo ya con agua corriente, con gas, con luz eléctrica, entre vías y esperando un tren que ya nunca ha de volver a pasar.